¿Alguna vez te has preguntado si las bases de la fe cristiana podrían esconder una verdad inquietante? En el siglo II, Marción sacudió los cimientos del cristianismo primitivo con una idea radical. Él afirmó que el Dios creador, lejos de ser un ser compasivo, era una figura tiránica y vengativa. Esta concepción desafió no solo las doctrinas predominantes de su tiempo, sino también el papel del Creador en las narrativas sagradas. Marción introdujo una separación tajante entre el Dios del Antiguo Testamento, al que consideraba autoritario, y un Dios superior, cuya esencia era el amor y la compasión infinitos. Según Marción, este Dios superior fue quien envió a Jesús para liberar a la humanidad del yugo del Creador. Esta afirmación marcó el inicio de una batalla teológica que transformó el cristianismo. El mensaje de Marción no solo cuestionó la interpretación de las Escrituras, sino que también encendió una chispa de reflexión sobre el verdadero propósito de la espiritualidad. Para él, las acciones del Creador, como el diluvio o el castigo de los primogénitos egipcios, eran incompatibles con un Dios de amor. Estas ideas pusieron en duda la visión tradicional de lo divino y abrieron un debate que resuena hasta hoy. Lo más impactante es que Marción no fue un hereje cualquiera, sino un reformador que buscó desentrañar los secretos ocultos de la fe. Su visión, aunque condenada, persiste en las sombras, invitando a una reevaluación de lo que significa lo sagrado. La postura de Marción no surgió de un rechazo arbitrario a las creencias de su época. Fue el resultado de una profunda observación de las contradicciones en las Escrituras. Para él, el Dios creador actuaba más como un juez severo que como un padre amoroso. Esta percepción fue alimentada por eventos bíblicos que describen castigos masivos, destrucción y leyes opresivas. El punto central de su argumento era que las enseñanzas de Jesús contrastaban completamente con las acciones del Creador. Mientras que Jesús predicaba el amor, el perdón y la paz, el Creador imponía leyes rígidas y castigaba con violencia. Esta discrepancia llevó a Marción a concluir que Jesús debía provenir de una fuente superior, de un Dios desconocido, cuya misión era rescatar a la humanidad. Marción veía al Creador como una figura limitada, confinada al mundo material. En cambio, el Dios superior era trascendente, una fuerza de bondad pura. Esta perspectiva redefinió el propósito de Jesús, no para reforzar la ley mosaica, sino para subvertirla, liberando a las personas de su yugo. La idea de Marción fue revolucionaria y peligrosa. Declarar que el Dios venerado por la mayoría era un opresor significaba desafiar no solo las creencias religiosas, sino también el sistema de poder que las sustentaba. Esto convirtió a Marción en un enemigo del clero dominante, pero también en un símbolo de resistencia espiritual. En el corazón de la doctrina de Marción estaba la dicotomía entre dos fuerzas divinas opuestas. El Creador era visto como el arquitecto del mundo físico, un reino de sufrimiento, imperfección y muerte. En cambio, el Dios superior era una fuente de luz y amor, completamente desconectado del materialismo y de las cadenas del mundo terrenal. Para explicar esta división, Marción reexaminó las Escrituras con una lente crítica. Pasajes que glorificaban la ira del Creador, como la destrucción de Sodoma y Gomorra o las plagas de Egipto, eran para él evidencia de un ser tiránico. Por otro lado, las palabras de Jesús, como ama a tus enemigos y perdona 70 veces 7, revelaban una bondad que no podía provenir del mismo Dios. Este contraste formó la base de una visión teológica completamente nueva. Según Marción, el mundo material era una prisión creada por un ser imperfecto. El papel de Jesús no era reconciliar a la humanidad con el Creador,
sino ofrecer una salida hacia la libertad espiritual. Esta división radical generó tanto admiración como rechazo. Para sus seguidores, Marción revelaba una verdad oculta, pero para la iglesia primitiva, su mensaje era un ataque directo a su autoridad y a la unidad doctrinal que intentaban construir. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. ¿Y si Jesús no fue el enviado del Dios del Antiguo Testamento? Según Marción, esta era una posibilidad real. Él creía que Jesús vino a revelar un Dios completamente nuevo, un ser de amor incondicional y compasión infinita. Esta idea transformó la percepción de Cristo de un Salvador bajo la ley mosaica a un revolucionario espiritual. Las enseñanzas de Jesús, según Marción, eran una subversión directa de las leyes del Creador. Cuando Jesús curaba en el sábado o perdonaba a los pecadores, estaba desafiando las normas impuestas por el Dios del Antiguo Testamento. Para Marción, esto no era una coincidencia, sino una prueba de que Jesús representaba a un Dios superior. La muerte de Jesús también adquiría un significado diferente en esta visión. No fue un sacrificio para aplacar al Creador, sino un acto de amor para liberar a la humanidad de su opresión. Esta reinterpretación rompía con las narrativas tradicionales y daba a los seguidores de Marción una esperanza de salvación más allá del miedo y del juicio. Aunque esta idea fue etiquetada como herejía, invitaba a una reflexión profunda. ¿Podemos estar siguiendo al Dios equivocado? La propuesta de Marción no solo era provocadora, sino que también obligaba a reconsiderar la verdadera naturaleza de la fe y de lo divino. El movimiento marcionita no fue una corriente marginal. En su apogeo, llegó a rivalizar con la iglesia primitiva en número de seguidores y en influencia. Las comunidades marcionitas se extendieron rápidamente, ofreciendo una alternativa a un cristianismo que muchos consideraban rígido y restrictivo. Marción fue uno de los primeros en proponer un canon bíblico, compuesto únicamente por textos que reflejaban su visión teológica. Esto incluía una versión modificada del Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo, eliminando referencias que glorificaran al Creador. Esta selección de textos subrayaba su mensaje central. Jesús no era el Hijo del Dios Creador, sino el mensajero de un Dios superior. La popularidad del marcionismo alarmó a los líderes de la Iglesia, quienes lo consideraron una amenaza existencial. En respuesta, se convocaron concilios y se redactaron argumentos teológicos para refutar sus ideas. Sin embargo, el impacto de Marción no se limitó a su época. Su insistencia en un canon bíblico influyó directamente en la formación del Nuevo Testamento, tal como lo conocemos hoy. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más.
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, a pesar de la persecución y los intentos de silenciarlo, el legado de Marción persiste. Su visión desafió las narrativas dominantes y abrió una puerta a nuevas formas de pensar sobre lo divino, dejando una marca indeleble en la historia del cristianismo. El descubrimiento del Evangelio de Judas en la década de 1970 sacudió los cimientos del estudio bíblico. Este texto, condenado como herético durante siglos, ofrece una perspectiva completamente nueva sobre Jesús, sus discípulos y, en particular, Judas Iscariote. Según este evangelio, Judas no fue el traidor que la tradición cristiana retrata, sino un confidente especial que entendió los secretos más profundos de Jesús. En este relato, Jesús habla de un Dios superior, totalmente separado del creador del mundo material. Este Dios trascendente representa amor y sabiduría ilimitados, mientras que el creador es descrito como una entidad imperfecta que busca mantener a la humanidad atrapada en un ciclo de ignorancia y sufrimiento. Estas ideas resuenan con las enseñanzas de Marción, sugiriendo un vínculo entre ambas visiones teológicas. El Evangelio de Judas también introduce el concepto del reino de Bárbalo, un dominio espiritual puro y eterno, donde reside el Dios superior. Este reino simboliza una alternativa al mundo físico corrupto creado por el Creador. Para Judas, comprender este reino era clave para alcanzar la verdadera libertad espiritual. Este texto desafía las narrativas tradicionales del cristianismo, reescribiendo el papel de Judas como alguien que ayudó a Jesús en su misión divina. Al hacerlo, el Evangelio no solo reivindica a Judas, sino que también cuestiona las bases de la fe tal como las conocemos. Uno de los pilares del argumento de Marción contra el Creador era el análisis de las Escrituras. Episodios como el diluvio, donde toda la humanidad fue aniquilada excepto una familia, o la orden de exterminar a los primogénitos egipcios, eran, para él, pruebas claras de la naturaleza punitiva y autoritaria del Dios creador. Estos eventos contrastaban drásticamente con las enseñanzas de Jesús sobre el amor y el perdón. Según Marción, era inconcebible que un Dios compasivo pudiera estar detrás de actos tan violentos. Esta contradicción lo llevó a concluir que las Escrituras no podían ser entendidas literalmente y que debían ser reinterpretadas bajo la luz de un Dios superior. Marción veía estas narrativas como intentos del Creador de mantener a la humanidad bajo su control. Al presentar un Dios que castigaba con tal severidad, las Escrituras creaban un ambiente de miedo y obediencia ciega. En contraste, Jesús ofrecía un camino hacia la libertad, desafiando las leyes y tradiciones del Creador. Este análisis marcó una ruptura radical con la interpretación convencional de las Escrituras, transformándolas en evidencia de la dualidad entre el Creador punitivo y el Dios superior benevolente. En el corazón de la teología gnóstica y marcionita se encuentra el reino de Bárbalo, un lugar descrito como puro, inmaculado y eterno. Este reino representa la morada del Dios superior, una realidad trascendente completamente separada del mundo físico creado por el Creador. Según los textos gnósticos, Bárbalo es el origen de toda la sabiduría divina. No es un lugar físico, sino un estado de iluminación y conexión espiritual. Alcanzar Bárbalo significa liberar el alma de las cadenas del materialismo y del control ejercido por el Creador. En el Evangelio de Judas, Jesús revela este reino a Judas, describiéndolo como un espacio donde la humanidad puede encontrar su verdadera naturaleza divina. Este conocimiento, sin embargo, estaba reservado solo para aquellos que podían trascender las narrativas impuestas por el mundo material. Bárbalo no solo es un símbolo de libertad espiritual,
sino también una invitación a cuestionar las estructuras que limitan nuestra percepción de lo divino. En este reino, el amor y la sabiduría son infinitos, contrastando con la imperfección del mundo físico. El movimiento marcionita no solo se destacó por sus ideas teológicas, sino también por su enfoque revolucionario hacia la práctica espiritual. Los seguidores de Marción adoptaron una vida que reflejaba los valores del Dios superior, promoviendo la paz, la igualdad y la pureza espiritual. Una de sus prácticas más notables era el rechazo al consumo de carne, considerando que simbolizaba la conexión con el mundo material corrupto. En cambio, adoptaron una dieta basada en el pescado, que representaba pureza y renovación. Este gesto reflejaba su compromiso con los principios del reino superior. Además, las comunidades marcionitas ofrecieron roles de liderazgo a las mujeres, algo inusual en una época dominada por estructuras patriarcales. Esta igualdad no solo era una postura social, sino también una expresión de los valores del Dios superior, que rechazaba las jerarquías y opresiones del mundo material. El estilo de vida marcionita desafiaba no solo las normas religiosas, sino también las sociales, estableciendo un ejemplo de cómo la fe podía transformar tanto la espiritualidad como la estructura de la sociedad. El crecimiento del marcionismo alarmó profundamente a los líderes de la iglesia primitiva. Para ellos, las ideas de Marción no eran solo heréticas, sino una amenaza directa a la unidad y autoridad de la fe cristiana emergente. En respuesta, la Iglesia lanzó una campaña feroz para combatir el movimiento. Teólogos como Tertuliano e Ireneo lideraron los ataques contra Marción. En sus escritos, acusaron a Marción de distorsionar las enseñanzas de Jesús y de dividir la Iglesia. Estas críticas no solo buscaban desacreditar sus ideas, sino también reforzar la autoridad de la doctrina oficial. La oposición al marcionismo no se limitó al ámbito teológico. La Iglesia también emprendió acciones físicas, como la quema de textos marcionitas y la persecución de sus seguidores. Estas medidas tenían como objetivo no solo eliminar el movimiento, sino también borrar su legado. Sin embargo, el impacto de Marción no pudo ser completamente erradicado. Sus ideas sobrevivieron en textos prohibidos y en debates teológicos que dieron forma a la dirección del cristianismo primitivo. Su desafío a las estructuras de poder religiosas dejó una marca imborrable en la historia de la espiritualidad. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Marción no solo enfrentó oposición de la Iglesia institucional, sino también de algunos de los teólogos más influyentes de la época. Tertuliano, conocido como el padre de la teología occidental, fue uno de los críticos más implacables. En su obra, Contra Marción, dedicó extensos argumentos para refutar las ideas del reformador, acusándolo de manipular las Escrituras y de tergiversar las enseñanzas de Jesús. Ireneo de León, otro destacado líder eclesiástico, escribió su influyente texto Contra las herejías, donde condenó enérgicamente la separación que Marción hacía entre el Creador y el Dios superior. Ireneo argumentaba que el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo eran uno y el mismo, y que las acciones divinas, aunque incomprensibles, siempre estaban motivadas por el amor y la justicia. Ambos teólogos vieron en Marción una amenaza existencial para la unidad del cristianismo.
Para ellos, su doctrina fragmentaba la fe, introduciendo divisiones peligrosas que podían debilitar la autoridad de la Iglesia. Sus críticas no se limitaron al ámbito teológico. También lo acusaron de actuar con arrogancia y de fomentar la disidencia. Aunque estas refutaciones ayudaron a consolidar la posición oficial de la Iglesia, también destacan la influencia de Marción. Si no hubiera representado un desafío significativo, los esfuerzos dedicados a combatirlo no habrían sido tan intensos ni tan extensos. La Iglesia primitiva enfrentó numerosos desafíos en sus primeros siglos, pero pocos movimientos generaron tanta reacción como el marcionismo. Para los líderes de la Iglesia, Marción no era solo un teólogo herético, representaba una amenaza directa a su autoridad y al control sobre la narrativa cristiana. El crecimiento del marcionismo fue uno de los factores que motivó la creación de un canon bíblico oficial. Mientras que Marción propuso un conjunto reducido de textos, la Iglesia respondió con una recopilación más amplia que incluía tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Este acto no solo buscaba refutar sus ideas, sino también establecer un estándar de ortodoxia. Además, las prácticas comunitarias de los marcionitas, como la igualdad de género y el rechazo de las jerarquías tradicionales, desafiaban las estructuras sociales de la época. Esto los convirtió en blanco no solo de críticas teológicas, sino también de persecución activa. Las comunidades marcionitas fueron atacadas, sus textos destruidos y sus seguidores marginados. La intensidad de esta oposición refleja el impacto del marcionismo. Al cuestionar las bases del cristianismo convencional, forzó a la Iglesia a articular su doctrina de manera más clara y a consolidar su poder institucional. Sin embargo, también dejó preguntas que continúan resonando. ¿Era Marción un hereje o un visionario incomprendido? Entre los textos apócrifos que comparten ideas con el marcionismo, el Evangelio de Tomé se destaca por su enfoque en la espiritualidad interna. Este texto, una colección de dichos atribuidos a Jesús, enfatiza que el reino de Dios no es un lugar externo, sino una realidad que reside dentro de cada individuo. Uno de los pasajes más memorables declara: el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor. Este mensaje subvierte la idea de una divinidad externa y refuerza la noción de que la verdadera conexión con lo divino se encuentra a través del autoconocimiento. Para los marcionitas, esto resonaba profundamente con su rechazo al control del Creador y su búsqueda de un Dios superior. El Evangelio de Tomé también enfatiza la importancia de la iluminación personal sobre las reglas institucionales. En lugar de seguir dogmas, invita a los creyentes a explorar su propia conexión con lo divino. Esta perspectiva, aunque radical, ofrecía una alternativa liberadora para aquellos que se sentían atrapados por las restricciones religiosas de la época. Aunque no fue incluido en el canon oficial, el Evangelio de Tomé sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan una espiritualidad más personal y menos institucionalizada. Su mensaje refuerza la idea de que la divinidad no está en los cielos, sino en lo más profundo de cada ser humano. La cosmología gnóstica, estrechamente relacionada con las ideas de Marción, introduce a Sofía como una figura clave en la creación del mundo material. Según estos textos, Sofía, una emanación divina del reino superior, cometió un error al intentar crear sin el consentimiento del Dios Supremo. Este acto dio lugar a Yaldabaoth, una entidad arrogante y defectuosa que se convirtió en el creador del mundo físico. Yaldabaoth, en su ignorancia, se declaró el único Dios, creando un mundo imperfecto, lleno de sufrimiento y limitaciones. Este relato posiciona al Creador no como una figura omnisciente y benevolente, sino como un ser que actúa por ignorancia y egoísmo. Para los gnósticos,
Esto explicaba las contradicciones y el dolor inherente al mundo material. Sofía, aunque arrepentida de su error, también juega un papel redentor. En algunas versiones, guía a las almas atrapadas en el mundo material hacia el conocimiento del reino superior. Este proceso de redención refleja la lucha entre la luz y la oscuridad, central en la cosmología gnóstica. La historia de Sofía subraya una verdad profunda. Incluso en el error hay una oportunidad de redención. Esta narrativa desafía las ideas tradicionales sobre la creación y abre la puerta a una interpretación más matizada de la lucha entre lo divino y lo material. En el Evangelio de Judas, el discípulo que tradicionalmente ha sido considerado un traidor, se convierte en un aliado esencial de Jesús. Según este texto, Judas no entregó a Jesús por codicia o maldad, sino porque entendió su verdadera misión. Este acto, lejos de ser una traición, fue un paso necesario para liberar a Jesús de su forma física y permitir que su mensaje trascendiera. En una de las escenas más impactantes, Jesús dice a Judas: «Tú serás mayor que los demás, porque sacrificarás al hombre que me cubre». Esto implica que Judas no traicionó a Jesús, sino que lo ayudó a despojarse de su envoltura material y a regresar al reino superior. Esta interpretación reescribe completamente la narrativa tradicional del cristianismo. El papel de Judas en este evangelio también resalta su comprensión de Bárbalo, el reino inmortal y puro del Dios superior. Mientras que los otros discípulos permanecían atados a las enseñanzas del Creador, Judas veía más allá, reconociendo la verdadera naturaleza de Jesús y su conexión con el reino superior. Esta representación de Judas como un héroe espiritual en lugar de un villano traicionero subraya la importancia del conocimiento y la comprensión en la búsqueda de la verdad. También cuestiona las narrativas establecidas, recordándonos que la historia puede tener múltiples perspectivas. Para Marción, la religión no solo era una herramienta de conexión espiritual, sino también un medio de control utilizado por el Creador para mantener a la humanidad subordinada. Al reinterpretar las Escrituras, identificó patrones de manipulación, como el uso del miedo al castigo divino, para asegurar la obediencia de las masas. Marción veía en el Creador un reflejo de las estructuras autoritarias de su tiempo. Las leyes severas y los castigos ejemplares impuestos en nombre de Dios se usaban para justificar desigualdades y perpetuar sistemas de dominación. En contraste, el mensaje de Jesús, según Marción, representaba una llamada a la libertad y a la subversión de estos sistemas. El rechazo de Marción al Creador también fue un rechazo a las instituciones religiosas que perpetuaban estas narrativas. Sus seguidores adoptaron prácticas que enfatizaban la igualdad, la compasión y la introspección, desafiando directamente las normas de la sociedad romana y las tradiciones religiosas predominantes. Al criticar el uso de la religión como herramienta de poder, Marción plantó las semillas de una espiritualidad más centrada en el individuo. Su visión sigue siendo relevante hoy en día, invitando a cuestionar las formas en que las creencias pueden ser usadas para limitar, en lugar de liberar. El mensaje central de Marción era una invitación a trascender el miedo y abrazar el amor como principio rector de la espiritualidad. Para él, el miedo al castigo divino, promovido por el Creador, era una barrera que impedía a las personas experimentar la verdadera conexión con lo divino. En contraste, el Dios superior que Marción describía no exigía sacrificios ni imponía leyes opresivas. Este Dios ofrecía un amor incondicional y buscaba liberar a la humanidad de las cadenas del materialismo y la ignorancia. Este mensaje resonó profundamente con sus seguidores, quienes veían en él una alternativa liberadora a las enseñanzas tradicionales. El legado de Marción no fue simplemente teológico,
sino también social. Al promover una espiritualidad basada en el amor y la compasión, desafió las estructuras de poder que dependían del miedo para mantener el control. Sus comunidades se convirtieron en ejemplos vivientes de esta filosofía, practicando la igualdad y la paz. Aunque la Iglesia condenó a Marción como hereje, sus ideas continúan inspirando debates sobre el propósito de la religión y el papel del amor en la espiritualidad. Su legado nos recuerda que la fe no tiene que ser una carga, sino una fuente de libertad y plenitud. El Evangelio de Judas no solo desafía las narrativas tradicionales sobre Jesús y sus discípulos, sino que también introduce conceptos profundamente gnósticos como el reino de Bárbalo. Este reino, descrito como inmaculado y eterno, es presentado como el verdadero hogar del alma, lejos de las limitaciones del mundo material. En el texto, Jesús revela a Judas los secretos de este reino, destacando su separación absoluta del Creador. Mientras que el mundo físico es corrupto y transitorio, Bárbalo simboliza la pureza y la iluminación espiritual. Este conocimiento, reservado para unos pocos, era la clave para escapar de las cadenas impuestas por el Creador. La conexión entre Jesús y Bárbalo refuerza la idea de que su misión no era redimir el mundo creado por el Creador, sino liberar a las almas atrapadas en él. Esto sitúa al Evangelio de Judas como un texto revolucionario que reinterpreta la relación entre lo humano y lo divino. La representación de Bárbalo en este Evangelio no solo desafía la teología convencional, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre la verdadera naturaleza de la espiritualidad. Es un recordatorio de que la liberación no viene de fuera, sino del despertar interno. Aunque las doctrinas de Marción y los textos gnósticos surgieron hace casi 2000 años, sus ideas siguen resonando en los movimientos espirituales contemporáneos. En un mundo cada vez más desconectado de las instituciones religiosas tradicionales, muchos buscan una espiritualidad más personal y menos dogmática. La crítica de Marción al miedo, como herramienta de control, encuentra paralelos en debates modernos sobre el papel de la religión en la sociedad. Movimientos como el mindfulness y la meditación enfatizan la conexión interna con lo divino, alineándose con la visión gnóstica de que el reino de Dios está dentro de cada uno. Además, las prácticas alternativas, como la geometría sagrada o la espiritualidad cuántica, reflejan el deseo de explorar dimensiones más allá de lo físico. Estas corrientes comparten la noción gnóstica de que la verdadera iluminación proviene del autoconocimiento y la conexión con una fuente superior. Al adoptar estas ideas antiguas, las personas de hoy no solo desafían las estructuras opresivas del pasado, sino que también abrazan una espiritualidad basada en el amor, la libertad y el descubrimiento personal. Es un legado que sigue inspirando generaciones. El legado de Marción y los gnósticos es un recordatorio de que la espiritualidad no tiene que estar basada en el miedo o en la obediencia ciega. En cambio, puede ser un camino hacia la iluminación, la libertad y el autodescubrimiento. Esta perspectiva invita a cuestionar las narrativas que hemos heredado, buscando una conexión más profunda con lo divino que trascienda las limitaciones del mundo material. En este viaje, el amor reemplaza al miedo como el principio fundamental de la fe. El concepto gnóstico del reino de Bárbalo como un estado de pureza y sabiduría sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan una alternativa a las creencias tradicionales. Al abrazar estas ideas, las personas pueden redescubrir su propio potencial divino y reclamar su poder espiritual. En última instancia, la espiritualidad es un viaje personal. Al alejarnos de sistemas opresivos y reconectar con nuestra esencia,
podemos encontrar una libertad que no depende de dogmas, sino de la verdad que reside dentro de nosotros mismos. ¿Por qué Caín, el primer asesino, es importante para nosotros? Esta pregunta nos lleva a un viaje a través de las Escrituras Sagradas, donde las historias de maldiciones y bendiciones se entrelazan para enseñarnos lecciones vitales. La Biblia, un libro antiguo lleno de sabiduría, no solo narra historias, nos muestra el camino entre el bien y el mal, entre las consecuencias de nuestros actos y la redención posible a través de la fe. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos una constante dualidad entre las maldiciones lanzadas por desobediencia y las bendiciones otorgadas por la fe y la obediencia a Dios. Estas historias no están solo para asustarnos o llenarnos de temor, sino para iluminar el camino hacia una vida en conformidad con la voluntad divina, evitando las trampas del pecado. El mundo actualmente está muy perdido. Vemos cosas malas todos los días. Dios es claro en sus palabras. Sin embargo, ¿crees que un asesino debería ser perdonado, aunque hizo una de las peores cosas del mundo, que es quitarle la vida a alguien? Deja tu opinión en los comentarios. La importancia de Caín radica no solo en su acto atroz, sino también en las enseñanzas que su historia aporta a nuestras vidas. Al adentrarnos en el relato de su vida, comprendemos las profundas consecuencias de la ira, la envidia, y cómo estas emociones pueden llevarnos a cometer actos irreparables. Entonces, comparte este video con alguien que amas. Nosotros como creyentes tenemos el deber de difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Definitivamente no te arrepentirás. Aquí encontrarás videos con estudios y análisis completos de la Biblia todos los días. La historia de Caín nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y las potenciales maldiciones que podríamos atraer sobre nosotros mismos y sobre la sociedad. Pero la Biblia no deja a Caín sin esperanza. A través de su historia, se nos recuerda que, incluso en medio de nuestras peores decisiones, existe un camino hacia la redención. Este primer capítulo de nuestras vidas es crucial, ya que establece el tono para el entendimiento de que cada elección que hacemos tiene un peso y una consecuencia en el tejido de nuestra existencia y la de aquellos a nuestro alrededor. La Biblia se distingue de cualquier otro libro no solo por su antigüedad o por ser el texto sagrado del cristianismo, sino por su capacidad única de funcionar como un faro de luz en los momentos más oscuros de la humanidad. No está diseñada para infundir miedo, sino para ofrecer guía, sabiduría y, sobre todo, esperanza a aquellos que se encuentran en momentos de duda o desesperación. A lo largo de sus páginas encontramos relatos de personas que enfrentaron desafíos similares a los que nosotros enfrentamos hoy en día. Estos relatos nos muestran que, incluso en medio de las dificultades más grandes, la fe y la confianza en Dios pueden llevarnos a través de cualquier adversidad. La historia de Job, por ejemplo, nos enseña sobre la importancia de mantener nuestra fe firme, incluso cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones aparentemente insuperables. La historia de David y Goliat nos recuerda que, con la ayuda de Dios, podemos enfrentarnos valientemente a nuestros mayores enemigos y superar obstáculos que parecen imposibles de vencer. La Biblia es mucho más que un libro antiguo. Es una fuente de inspiración y fortaleza para todos aquellos que buscan luz en medio de la oscuridad. A lo largo de sus páginas, la Biblia despliega una serie de relatos que a primera vista pueden parecer llenos de maldiciones y advertencias severas. Sin embargo, al mirar más de cerca, es evidente que su propósito es enseñarnos las consecuencias naturales del pecado y la desobediencia, así como el poder de la redención y la transformación que viene a través de la fe y la obediencia a Dios.
Cada historia, desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén hasta las lecciones morales de los profetas en el Antiguo Testamento, nos ofrece una visión única de la complejidad de la condición humana y la constante búsqueda de reconciliación con lo divino. Las maldiciones y advertencias que encontramos en la Biblia no son castigos arbitrarios, sino una representación de las consecuencias naturales de nuestras acciones. Nos muestran cómo el pecado puede separarnos de Dios y de los demás, causando estragos en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Sin embargo, también vemos ejemplos de cómo, a través del arrepentimiento y la fe, podemos experimentar la gracia transformadora de Dios. La historia de Moisés guiando al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto es un poderoso recordatorio de cómo Dios puede usar a personas imperfectas para llevar a cabo su plan redentor. Moisés, aunque inicialmente dudaba de su capacidad para liderar, respondió al llamado de Dios y se convirtió en un instrumento poderoso en sus manos. A pesar de sus propias debilidades y temores, Dios lo capacitó y fortaleció para llevar a cabo la gran tarea de liberar a su pueblo del cautiverio egipcio. Esta historia nos muestra que la gracia de Dios no está limitada por nuestras limitaciones humanas. Incluso cuando nos sentimos ineptos o indignos, Dios puede obrar a través de nosotros para lograr grandes cosas y cumplir su propósito divino. La historia de Moisés y el pueblo de Israel nos enseña sobre la importancia de la perseverancia y la confianza en Dios. A lo largo de su viaje hacia la tierra prometida, el pueblo enfrentó numerosas pruebas y obstáculos, pero nunca estuvieron solos. Dios estuvo con ellos en cada paso del camino, proveyendo, protegiendo y guiando. Esta narrativa también resalta la fidelidad de Dios hacia su pueblo, incluso cuando ellos mismos eran rebeldes y desobedientes. A pesar de las quejas y la falta de fe del pueblo, Dios continuó mostrando su amor y su poder sobrenatural, asegurando su liberación y su provisión en el desierto. La historia de Moisés y el éxodo de Israel es un testimonio duradero del poder redentor de Dios y su compromiso inquebrantable con aquellos que le siguen. Nos inspira a confiar en Dios en medio de nuestras propias dificultades y a creer que Él puede llevarnos a través de cualquier desafío que enfrentemos. Esta historia nos recuerda que, aunque seamos imperfectos, Dios puede usar nuestras vidas para cumplir su propósito y traer liberación y esperanza a aquellos que lo necesitan. Incluso en el Nuevo Testamento vemos ejemplos de personas que han sido transformadas por su encuentro con Jesucristo, desde el apóstol Pablo, cuya vida fue completamente cambiada después de su encuentro en el camino a Damasco, hasta la mujer pecadora que encontró perdón y amor en los brazos de Jesús. Vemos cómo la redención está al alcance de todos los que buscan sinceramente a Dios. La Biblia nos ofrece una visión completa de la condición humana, nuestras luchas, nuestras caídas y nuestras esperanzas de redención. Nos recuerda que, a pesar de nuestras imperfecciones, siempre hay esperanza en Dios para una nueva vida llena de propósito y significado. Este libro sagrado actúa como un espejo, reflejando no solo nuestras falencias y errores, sino también nuestra capacidad para superarlos mediante la fe y el seguimiento de los preceptos divinos. Es un manual de vida que ofrece soluciones y consuelo, que nos alienta a enfrentar los desafíos cotidianos con fortaleza y esperanza. Por tanto, al estudiar la historia de Caín y las lecciones que de ella derivan, nos acercamos a comprender la Biblia no solo como un conjunto de historias antiguas, sino como una guía espiritual y moral que trasciende el tiempo. Nos enseña a discernir entre el bien y el mal y nos impulsa a elegir un camino que, aunque esté lleno de desafíos, nos lleva hacia la luz y la redención. La narrativa bíblica nos transporta inicialmente al jardín del Edén,
donde Adán y Eva vivían en perfecta armonía con Dios. Este lugar, simbolizando la comunión perfecta entre la creación y el Creador, fue el escenario del primer acto de desobediencia humana, marcando el comienzo de las maldiciones sobre la humanidad. La tentación de la serpiente y la posterior decisión de comer del fruto prohibido no fueron meros actos de rebeldía. Simbolizaron la ruptura fundamental entre Dios y sus creaciones, introduciendo el pecado y sus consecuencias en el mundo. Esta historia primordial revela cómo una sola decisión puede alterar el curso de la historia, llevando maldiciones no solo sobre quienes cometieron el acto, sino sobre todas las generaciones futuras. Cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, cambiaron el destino de la humanidad para siempre. La armonía perfecta que existía entre el hombre y su Creador se rompió, y la tierra misma se vio afectada por el pecado. Esta historia nos enseña sobre la importancia de nuestras decisiones y cómo pueden tener consecuencias duraderas, no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos que nos rodean y para las generaciones venideras. El relato del pecado original nos recuerda que somos responsables de nuestras acciones y que nuestras elecciones pueden tener un impacto significativo en el mundo que nos rodea. A través de esta historia, también vemos el amor y la paciencia de Dios, quien, a pesar de la desobediencia de Adán y Eva, ofrece una promesa de redención y esperanza para la humanidad. La historia del pecado original nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar cómo nuestras decisiones pueden alejarnos o acercarnos a Dios. Nos recuerda que, a pesar de nuestras fallas, Dios está siempre dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a Él con arrepentimiento sincero. Las maldiciones pronunciadas sobre la serpiente, Adán y Eva, no son solo castigos. Son recordatorios palpables de las repercusiones del pecado. El dolor, el trabajo arduo y la separación de Dios se convirtieron en realidades cotidianas, evidenciando cómo el pecado deteriora nuestra relación con Dios, con los demás y con la creación misma. Sin embargo, incluso en este relato de caída y castigo, se nos ofrece una vislumbre de esperanza. La promesa de redención y la futura victoria sobre el pecado se tejen a través de la maldición, recordándonos que, a pesar de las consecuencias de nuestros actos, Dios tiene un plan de salvación para la humanidad. Este inicio nos prepara para la complejidad de las emociones y decisiones en la historia de Caín, subrayando la importancia de nuestras elecciones y la posibilidad siempre presente de la gracia divina. La historia del Jardín del Edén nos enseña sobre la fragilidad de la humanidad y la necesidad de una relación constante con Dios para mantenernos en su voluntad. Nos muestra cómo el pecado puede infiltrarse en nuestras vidas y separarnos de la comunión perfecta con nuestro Creador. La desobediencia de Adán y Eva no solo afectó su propia relación con Dios, sino que también tuvo consecuencias para toda la humanidad. El sufrimiento y la lucha que experimentamos en el mundo son el resultado directo de esa primera transgresión. A pesar de este oscuro comienzo, la historia del Edén también nos ofrece una promesa de esperanza. Dios no abandona a sus hijos en su pecado, sino que ofrece una salida a través de su gracia y misericordia. Esta promesa de redención nos da la fuerza para enfrentar las consecuencias de nuestras acciones con la confianza de que Dios está con nosotros, ofreciendo perdón y restauración. La historia del Jardín del Edén es un recordatorio de que nuestras elecciones tienen consecuencias, tanto para nosotros mismos como para los que nos rodean. Nos insta a ser conscientes de nuestras decisiones y a buscar siempre la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. En última instancia, la historia del Edén nos recuerda que,
A pesar de nuestras caídas y fracasos, Dios sigue amándonos y buscando nuestra restauración. Nos anima a confiar en su gracia y a buscar una relación más profunda con Él, sabiendo que solo en Él encontraremos verdadera paz y plenitud. Caín, el primogénito de Adán y Eva, se convierte en un personaje central para entender la profundidad y las consecuencias del pecado. Su historia es una de las primeras tragedias humanas narradas en la Biblia, mostrando cómo la envidia y la ira pueden llevar a acciones irreparables. La relación entre Caín y su hermano Abel refleja las complejidades de las relaciones humanas y cómo las emociones negativas, cuando no se controlan, pueden resultar en consecuencias devastadoras. La decisión de Caín de asesinar a Abel no fue un acto impulsivo. Fue el resultado de un corazón no reconciliado con Dios, marcado por la envidia y la competencia. El asesinato de Abel por parte de Caín es significativo no solo por ser el primer acto de violencia mortal registrado, sino también porque ilustra las profundas fracturas que el pecado puede causar en las relaciones más cercanas. Este evento nos enseña sobre la gravedad de permitir que nuestras emociones más oscuras dicten nuestras acciones. A pesar de la gravedad de su pecado, la historia de Caín también es un testimonio de la misericordia de Dios. Aunque Caín es castigado, Dios le proporciona protección contra la venganza, mostrando que, incluso en medio de nuestras peores decisiones, la gracia y el perdón de Dios están al alcance. Esta dualidad de justicia y misericordia divinas nos ofrece una perspectiva equilibrada sobre las consecuencias de nuestros actos y la incansable oferta de redención de Dios. Al examinar más de cerca la historia de Caín y Abel, podemos ver cómo los celos y la ira pueden distorsionar nuestro juicio y llevarnos por un camino de destrucción. Caín permitió que sus sentimientos de inferioridad y envidia consumieran su corazón, lo que lo llevó a cometer un acto atroz. La historia de Caín nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, tanto para nosotros como para aquellos que nos rodean. Nos insta a ser conscientes de nuestras emociones y a buscar formas saludables de lidiar con ellas en lugar de permitir que nos controlen y nos lleven a la ruina. A través del perdón y la protección otorgados a Caín, Dios nos muestra su infinita paciencia y amor hacia sus hijos, incluso cuando fallamos. Nos recuerda que siempre hay esperanza de redención, sin importar cuán oscuros sean nuestros pecados. La historia de Caín y Abel nos desafía a reflexionar sobre la calidad de nuestras relaciones con los demás y con Dios. Nos insta a cultivar corazones llenos de amor y compasión, en lugar de dejar que la envidia y el odio nos consuman. En última instancia, nos anima a buscar la paz y la reconciliación en todas nuestras interacciones, siguiendo el ejemplo de perdón divino. La confrontación de Dios con Caín después del asesinato de Abel marca un momento crucial en la historia bíblica, donde se manifiesta tanto la justicia como la misericordia divinas. La maldición impuesta a Caín de vagar por la tierra sin poder establecerse ni cultivarla es un reflejo directo de la gravedad de su pecado. Esta pena no solo representa las consecuencias físicas de sus acciones, sino también el aislamiento espiritual y social. Sin embargo, incluso en este acto de justicia, Dios muestra una profunda misericordia al marcar a Caín, protegiéndolo de aquellos que podrían buscar venganza. Este gesto revela una verdad fundamental sobre el carácter de Dios. A pesar de nuestra desobediencia y pecado, Él sigue cuidándonos, ofreciendo protección y la posibilidad de redención. La historia de Caín nos enseña sobre el equilibrio divino entre la justicia y la misericordia.
nos recuerda que, aunque nuestras acciones tienen consecuencias, la gracia de Dios está siempre presente, buscando restaurarnos y guiarnos hacia un camino de arrepentimiento y cambio. Este episodio nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, las decisiones que tomamos y cómo nos acercamos a Dios en momentos de culpa. La maldición de Caín es tanto una advertencia sobre las consecuencias del pecado como un testimonio del amor y la misericordia inagotables de Dios hacia nosotros. Al observar la situación de Caín, podemos entender que nuestras elecciones también tienen implicaciones profundas. Cada decisión que tomamos puede afectar no solo nuestra vida, sino también la de aquellos que nos rodean. Es un recordatorio de que nuestras acciones no ocurren en un vacío, sino que tienen un impacto en el mundo que nos rodea. La marca de Caín, aunque inicialmente un signo de su condena, también se convierte en un símbolo de protección divina. Es una muestra de que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está presente, ofreciendo consuelo y guía. Nos recuerda que, a pesar de nuestros errores, nunca estamos solos. La historia de Caín nos desafía a reflexionar sobre cómo respondemos al pecado y al sufrimiento en el mundo que nos rodea. ¿Somos compasivos y misericordiosos como Dios lo es con nosotros? ¿O caemos en la tentación de juzgar y condenar? Es un llamado a mostrar la misma bondad que recibimos, extendiendo la mano a aquellos que están en necesidad de perdón y redención. La historia de Caín nos enseña que la misericordia de Dios trasciende nuestras expectativas y merecimientos. Es un regalo que se nos ofrece libremente, independientemente de nuestros errores pasados. Esta verdad nos llena de esperanza y nos anima a acercarnos a Dios con humildad y gratitud, sabiendo que su amor nunca nos abandonará. La protección divina otorgada a Caín, a pesar de su gran pecado, es una manifestación poderosa de la misericordia de Dios. Esta acción nos muestra que, aunque debemos enfrentar las consecuencias de nuestros actos, Dios no nos abandona a nuestra suerte. Su compasión trasciende nuestro entendimiento, ofreciendo seguridad y esperanza incluso en los momentos más oscuros de nuestra existencia. La marca de Caín sirve como un recordatorio constante de que la misericordia de Dios está al alcance, independientemente de la magnitud de nuestros errores. Esta señal no solo protegió a Caín de la muerte física a manos de otros, sino que también simboliza la promesa de protección espiritual para todos aquellos que buscan el perdón y la redención. Este acto de misericordia divina enfatiza la importancia del arrepentimiento y la transformación personal. Dios está dispuesto a perdonar y proteger, pero se requiere de nosotros un corazón contrito y la voluntad de cambiar nuestros caminos. La historia de Caín nos alienta a buscar a Dios en busca de redención, recordándonos que nunca es demasiado tarde para volver a Él. Así, la protección a Caín no solo es un acto de misericordia, sino también una invitación a la reflexión y al cambio. Nos enseña que, sin importar lo profundo que hayamos caído, la gracia de Dios está disponible para guiarnos de vuelta a un camino de luz y verdad, hacia una relación restaurada con nuestro Creador. Esta lección nos invita a examinar nuestras propias vidas, a identificar aquellas áreas donde quizás nos hemos desviado y a buscar la guía y el perdón de Dios para encaminarnos nuevamente. La historia de Caín también nos recuerda que Dios valora nuestro libre albedrío. Él desea que escojamos el camino correcto, pero nunca nos fuerza a hacerlo. La decisión de arrepentirnos y buscar el perdón debe nacer de nuestro interior, de un deseo genuino de cambiar y mejorar como personas. Además, este relato bíblico subraya la idea de que ningún pecado es demasiado grande para la misericordia de Dios. A menudo podemos sentir que nuestros errores nos hacen indignos de amor o perdón,
Pero la historia de Caín nos muestra que Dios está siempre listo para acogernos con brazos abiertos, siempre y cuando estemos dispuestos a arrepentirnos sinceramente. La protección otorgada a Caín también nos habla de la justicia de Dios, que equilibra su misericordia con las consecuencias naturales de nuestras acciones. Dios no ignora el pecado, pero su castigo siempre viene acompañado de una oportunidad para el arrepentimiento y la redención. Este episodio nos anima a ser compasivos con nosotros mismos y con los demás, reconociendo que todos somos susceptibles de errar y que todos merecemos una segunda oportunidad. Al igual que Dios extendió su misericordia a Caín, nosotros también estamos llamados a mostrar compasión y perdonar a aquellos que nos han herido. La marca de Caín, más allá de ser una señal de castigo, se convierte en un símbolo de esperanza y redención. Nos enseña que la gracia de Dios nos marca de una manera que nos transforma y nos diferencia, recordándonos constantemente su presencia y protección en nuestras vidas. Este relato nos insta a buscar relaciones más profundas y significativas con Dios, basadas en la confianza, el amor y el respeto mutuo. Nos muestra que una vida alineada con los valores divinos es una vida llena de paz, alegría y satisfacción. La historia de Caín nos demuestra que el camino hacia la redención está siempre abierto. Nos anima a no desesperarnos ni rendirnos, sino a perseguir incansablemente una vida que refleje la bondad, la justicia y el amor incondicional de Dios. Al reflexionar sobre la misericordia mostrada a Caín, podemos encontrar consuelo en el hecho de que no estamos solos en nuestra lucha contra el pecado. Dios nos acompaña en cada paso del camino, ofreciéndonos su guía, su perdón y su amor eterno. La protección divina a Caín es un poderoso recordatorio de la misericordia y la compasión de Dios hacia sus hijos, incluso cuando estos cometen grandes errores. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a buscar el perdón y la redención, y a entender que ningún pecado es demasiado grande para la gracia de Dios. Además, nos recuerda la importancia del libre albedrío y cómo nuestras decisiones pueden llevarnos hacia la luz o hacia la oscuridad. La marca de Caín se convierte en un símbolo de esperanza y redención, recordándonos constantemente la presencia y la protección de Dios en nuestras vidas. Nos insta a buscar una relación más profunda con Dios y a vivir una vida alineada con sus valores, llenando nuestros días de paz, alegría y satisfacción. En última instancia, la historia de Caín nos muestra que el camino hacia la redención está siempre abierto y que Dios está siempre dispuesto a acompañarnos en nuestra búsqueda de una vida mejor. El perdón es un pilar fundamental en las enseñanzas de la Biblia, y la historia de Caín nos muestra de manera contundente cómo Dios está siempre listo para perdonar, sin importar cuán serios sean nuestros errores. Pero para alcanzar la redención, es crucial admitir nuestras equivocaciones y arrepentirnos sinceramente. La historia de Caín nos motiva a pensar en lo que realmente significa el perdón y cómo podemos acercarnos a Dios para recibir esta bendición. Este viaje hacia la redención es íntimo y retador, ya que nos invita a mirar hacia adentro, evaluando nuestras acciones y lo que nos motiva. A pesar de esto, la garantía del perdón divino se erige como una luz de esperanza, recordándonos que la misericordia de Dios siempre supera la magnitud de nuestros fallos. Nos insta a dejar atrás nuestros errores y caminar hacia un futuro lleno de la gracia y el amor que solo Dios puede ofrecer. La transformación que el perdón de Dios desencadena no solo nos renueva internamente, sino que también puede reparar y rejuvenecer las relaciones que hemos dañado, tanto con Él como con las personas a nuestro alrededor.
Aceptar el perdón de Dios nos impulsa a perdonar a otros, extendiendo la misma compasión que hemos experimentado. Este proceso de redención y perdón es vital para nuestra evolución espiritual y nuestro equilibrio emocional. Al buscar el perdón de Dios, nos desprendemos de las ataduras del pasado, abriéndonos a un mundo repleto de oportunidades para vivir en la gracia, el amor y la plenitud que se encuentran en Cristo. A través de la historia de Caín, entendemos que el perdón no es un simple acto de olvidar las faltas, sino un proceso activo que implica cambio y crecimiento personal. Nos enseña la importancia de enfrentar nuestras acciones y buscar genuinamente enmendar nuestros errores. El perdón divino nos muestra que no hay situación tan desesperada que no pueda ser transformada por el amor de Dios. Esta verdad nos da la fuerza para enfrentar las consecuencias de nuestras acciones y trabajar hacia la restauración de lo que se ha roto. El acto de perdonar a otros, siguiendo el ejemplo de Dios, no solo libera a aquellos a quienes perdonamos, sino que también nos libera a nosotros. Al desprendernos del resentimiento y la amargura, encontramos paz y alegría en nuestros corazones, lo que nos permite vivir de manera más plena y auténtica. La redención que viene con el perdón nos invita a vivir de una nueva manera, una que refleje los valores y el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Nos anima a ser portadores de luz y esperanza, mostrando a otros el camino hacia el perdón y la restauración. Al acercarnos a Dios con un corazón arrepentido, experimentamos una transformación profunda que renueva nuestro espíritu y nos prepara para seguir el camino que Dios tiene trazado para nosotros, un camino lleno de bendiciones y crecimiento espiritual. Este proceso también nos enseña la humildad, recordándonos que todos necesitamos el perdón y que nadie está exento de cometer errores. Esta comprensión fomenta la empatía y la compasión hacia los demás, creando una comunidad más unida y amorosa. El perdón, entonces, se convierte en una práctica diaria que enriquece nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Nos enseña a vivir con un corazón abierto, listo para dar y recibir amor, y a ver cada día como una nueva oportunidad para crecer en nuestra fe y nuestra relación con Dios. La historia de Caín nos ofrece una poderosa lección sobre el perdón y la redención. Nos recuerda que, sin importar lo lejos que hayamos caído, siempre hay un camino de regreso a Dios. Al abrazar el perdón y practicarlo en nuestra vida diaria, nos abrimos a una existencia llena de gracia, amor y verdadera felicidad. Que esta historia nos inspire a todos a buscar el perdón de Dios y a ofrecerlo generosamente a los demás, transformando así nuestro mundo con cada acto de misericordia. La historia de Caín nos pone frente a frente con el concepto del libre albedrío y cómo nuestras decisiones impactan directamente en nuestro camino, iluminando la dualidad entre el bien y el mal, la bendición y la maldición. Esta habilidad para escoger no es algo que debamos tomar a la ligera, es, en realidad, un obsequio divino cargado de responsabilidad. Nos enseña que lo que decidimos hacer tiene un efecto significativo no solo en nuestras propias vidas, sino también en la de las personas que nos rodean. La narración de Caín nos ilustra claramente que nuestro destino no está escrito en piedra. Tenemos la autonomía para definir nuestro rumbo. Esta libertad nos permite buscar activamente la presencia de Dios, optar por vivir de acuerdo con sus mandamientos y armonizar nuestra existencia con sus deseos. Por lo tanto, el legado de Caín no solo sirve como una severa advertencia sobre las ramificaciones del pecado, sino que también actúa como un llamado a utilizar nuestro libre albedrío de manera inteligente y ética. Estamos invitados a meditar profundamente sobre el impacto de nuestras acciones,
a sacar lecciones de los tropiezos que enfrentamos y a tomar decisiones que estén en resonancia con nuestra fe y principios morales. La historia nos incita a incorporar a Dios en cada decisión que tomamos, entendiendo que lo que elegimos no solo define nuestro presente, sino que también moldea nuestra conexión perpetua con Él. Caín nos enseña la relevancia de vivir de forma que nuestras acciones sean un reflejo del amor y la compasión divinos, encaminando nuestra existencia hacia un horizonte lleno de esperanza y salvación. Esta narrativa nos recuerda que cada día nos enfrentamos a decisiones que pueden reforzar nuestra fe o alejarnos de ella, destacando la importancia de estar continuamente alineados con los valores espirituales que profesamos. A través de esta historia, comprendemos que el arrepentimiento genuino y la búsqueda de la redención son siempre posibles, sin importar la gravedad de nuestros errores. Dios está siempre listo para perdonar y guiarnos de vuelta a un camino de luz, siempre y cuando estemos dispuestos a cambiar y acercarnos a Él con un corazón sincero. La vida de Caín subraya la necesidad de ser conscientes de cómo nuestras decisiones afectan a los demás. Actuar con consideración y empatía hacia los que nos rodean es fundamental para construir relaciones saludables y una comunidad solidaria. Al elegir el bien sobre el mal, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que también contribuimos al bienestar de nuestro entorno. La historia también nos motiva a ser modelos a seguir para los demás, viviendo de manera que inspire a los que nos rodean a buscar también una vida de fe y obediencia a Dios. Nuestro ejemplo puede iluminar el camino para otros que están luchando con sus propias decisiones y dilemas morales. Vivir conforme a las enseñanzas de la Biblia implica un compromiso diario con la práctica de la justicia, el amor y la misericordia. Cada acción, no importa cuán pequeña, es una oportunidad para demostrar nuestra fe y acercarnos más a la imagen de lo que Dios desea para nosotros. En última instancia, la historia de Caín nos recuerda que tenemos la capacidad y la responsabilidad de elegir nuestro propio camino. Aunque enfrentemos tentaciones y desafíos, la gracia de Dios nos ofrece la fortaleza para superarlos y elegir una vida que honre nuestros valores más profundos. La lección más poderosa que podemos extraer de la vida de Caín es la importancia de la autorreflexión y el crecimiento personal. Al examinar nuestras vidas a través del prisma de nuestras decisiones y sus consecuencias, podemos aprender a tomar mejores elecciones en el futuro, guiados siempre por la luz de nuestra fe. Por lo tanto, dejemos que la historia de Caín sea un recordatorio constante de que nuestras decisiones importan, que el libre albedrío es un regalo divino y una responsabilidad, y que cada elección que hacemos es una oportunidad para acercarnos más a Dios y vivir una vida que refleje su amor y bondad en el mundo. Que este entendimiento nos guíe cada día, inspirándonos a vivir con propósito, con pasión y en búsqueda constante de la luz. Entender lo que dice la Biblia es crucial, pero realmente es aplicar esas enseñanzas en nuestra vida diaria lo que marca la diferencia. La historia de Caín es un potente recordatorio de que saber mucho pero no actuar en consecuencia puede desviarnos hacia caminos peligrosos. Vivir conforme a la palabra de Dios implica que dejamos que sus enseñanzas influyan en todo lo que hacemos, desde las decisiones que tomamos hasta cómo interactuamos con los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos. La fe no es algo que solo debemos sacar a relucir en momentos especiales. Se debe vivir día a día en actos de bondad, tomando decisiones justas y manteniendo una lealtad firme a la verdad. No es suficiente con solo evitar hacer cosas muy malas. La idea es desarrollar un corazón lleno de amor, paciencia y generosidad,
incluso en los aspectos más simples o comunes de la vida. Es en esas pequeñas acciones diarias donde nuestra fe se somete a prueba y demostramos cuán profunda es nuestra conexión con Dios. Este compromiso activo con la fe también nos hace conscientes de nuestros errores, impulsándonos a buscar el perdón y una verdadera transformación personal. El ejemplo de misericordia que Dios le mostró a Caín, a pesar de su grave error, nos enseña que siempre hay oportunidades para el arrepentimiento y la mejora personal, sin importar lo que hayamos hecho en el pasado. Al vivir de acuerdo con las enseñanzas bíblicas, no solo cambiamos nuestras propias vidas, sino que también ejercemos una influencia positiva en nuestras comunidades. Adoptar y practicar los valores encontrados en la Biblia nos lleva a crear un entorno más equitativo, bondadoso y empático. Esta es la auténtica señal de una fe que realmente está viva. Una fe que se manifiesta en cada cosa que hacemos y cada decisión que tomamos. Esta forma de vivir la fe nos impulsa a actuar con integridad, siendo honestos no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Al hacerlo, construimos una vida de autenticidad, donde nuestras acciones reflejan fielmente nuestras creencias y valores. La fe activa también significa ser un agente de paz y reconciliación, buscando sanar las heridas en nuestras relaciones y comunidades. Al igual que Dios busca restaurarnos, nosotros debemos esforzarnos por reparar los lazos rotos y promover la unidad a nuestro alrededor. Vivir la fe día a día también nos anima a ser agradecidos, reconociendo y valorando las bendiciones de cada día, incluso en los momentos más difíciles. Esta actitud de gratitud fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza y alegría. La práctica constante de la fe nos enseña a ser más empáticos y compasivos, poniéndonos en el lugar de los demás y actuando de manera que alivie su sufrimiento. Esto nos hace verdaderos reflejos del amor de Dios en el mundo. Al cultivar una vida de oración y meditación, profundizamos nuestra relación con Dios, encontrando fuerzas y sabiduría en su presencia. Esto nos prepara para enfrentar cualquier desafío con confianza y serenidad. Participar activamente en nuestra comunidad de fe no solo enriquece nuestra vida espiritual, sino que también nos ofrece la oportunidad de apoyar y ser apoyados por otros, creando una red de cuidado mutuo y crecimiento compartido. Por último, la historia de Caín nos invita a todos a reflexionar sobre la importancia de alinear nuestras vidas con los valores y principios divinos. Nos recuerda que, sin importar nuestros errores pasados, siempre hay un camino hacia adelante con Dios, lleno de posibilidades, de renovación y esperanza. Vivir según las enseñanzas de la Biblia es un viaje transformador que afecta cada aspecto de nuestra existencia. Al integrar plenamente estos principios en nuestras vidas, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también tenemos el poder de impactar positivamente el mundo a nuestro alrededor. Que la historia de Caín nos inspire a todos a seguir este camino de fe, amor y acción constante. La importancia de la comunión con Dios, la vida de Caín, nos enseña una lección crítica sobre las consecuencias de alejarnos de Dios. Al cultivar una relación estrecha con Dios, nos convertimos en vivos ejemplos de su amor y compasión, llevando bendiciones y promoviendo la sanación y restauración allá donde vayamos. Esta íntima relación con nuestro Creador también nos enseña sobre la importancia de la humildad y el servicio. Al reconocernos como parte de algo mucho mayor, aprendemos a poner las necesidades de los demás antes que las nuestras, actuando en servicio y amor, tal como Jesús nos enseñó. Al mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestra práctica espiritual, nos hacemos más receptivos a la guía y dirección de Dios.
Esto nos permite tomar decisiones que no solo benefician nuestro bienestar personal, sino que también tienen un impacto positivo en las vidas de aquellos que nos rodean. La relación con Dios también nos otorga la capacidad de perdonar y buscar reconciliación, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Aprender a perdonar no solo sana a los demás, sino que también libera nuestros propios corazones de la carga del resentimiento. Adicionalmente, al vivir en armonía con Dios, encontramos un propósito más profundo en nuestra existencia. Comprendemos que cada acción y cada decisión pueden ser un reflejo del amor divino, inspirando a otros a buscar esa misma conexión con el Creador. Cultivar una vida de oración y meditación nos permite escuchar la voz de Dios con mayor claridad. En el silencio de nuestro corazón, Dios nos habla, nos conforta y nos revela su voluntad, guiándonos hacia una vida plena y significativa. La participación activa en nuestra comunidad de fe no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también nos ofrece la oportunidad de apoyar a otros en su camino de fe, creando una red de apoyo mutuo que refleja el amor de Dios en acción. La historia de Caín nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar nuestro camino y buscar una relación más profunda con Dios. Independientemente de las equivocaciones pasadas, Dios siempre está dispuesto a recibirnos con brazos abiertos, listo para restaurar y transformar nuestras vidas con su amor inagotable. La vida de Caín nos muestra el poder transformador de vivir en constante comunión con Dios. Al cultivar esta relación íntima, no solo enriquecemos nuestra vida espiritual, sino que también nos convertimos en una fuente de luz, esperanza y amor para el mundo que nos rodea. Que podamos tomar esta lección a corazón y esforzarnos cada día por mantener esa conexión vital con nuestro Creador, reflejando su gracia en cada aspecto de nuestras vidas. La historia de Caín, marcada por momentos de adversidad y desesperación, nos transmite una lección vital sobre la importancia de la fe. La fe actúa como un ancla firme que nos sostiene en los tiempos turbulentos. No es solo en la tranquilidad donde nuestra fe se mantiene intacta. Es en las pruebas y tribulaciones donde su verdadera fuerza se hace evidente. La fe nos brinda la esperanza y la resiliencia necesarias para superar cualquier desafío, transformando nuestras pruebas más oscuras en valiosas lecciones de vida y acercándonos más a Dios. Esta esperanza impulsada por la fe no es una actitud pasiva ante la vida. Es una fuerza activa que nos motiva a vivir de acuerdo con los principios de justicia, amor y misericordia establecidos por Dios. Nos permite mirar más allá de las dificultades del momento y confiar en las promesas divinas para nuestro futuro, sabiendo que Dios obra en todo para nuestro bien. Esta perspectiva nos impulsa a actuar, a hacer el bien y a mantenernos firmes en nuestras creencias, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Nuestra fe nos dota de una visión eterna, recordándonos que la vida en este mundo es temporal y que nuestra verdadera esperanza y destino yacen en la promesa de la vida eterna junto a Cristo. Esta convicción nos proporciona el coraje necesario para enfrentar los retos cotidianos y nos guía a vivir de manera que honre a Dios, poniendo en práctica sus enseñanzas y extendiendo su amor a los demás. La historia de Caín no es solo una advertencia sobre el daño que el pecado puede causar en nuestras vidas. También es una clara invitación a abrazar la fe como el pilar de nuestra existencia. Mediante una fe activa y comprometida, podemos atravesar las tormentas de la vida con confianza, conscientes de que no caminamos solos y que, al final de nuestro viaje, nos espera la redención y la victoria a través de Cristo.
A través de la fe, aprendemos que cada obstáculo en nuestro camino puede convertirse en una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer nuestra relación con Dios. Los momentos difíciles nos enseñan a confiar más en Él, a depender de su guía y a buscar su presencia en cada situación. Este proceso de aprendizaje y crecimiento es esencial para desarrollar una fe sólida y duradera. La fe también nos enseña a ver la vida desde una perspectiva más amplia, reconociendo que nuestros problemas temporales son pequeños en comparación con la gloria eterna que Dios tiene preparada para nosotros. Esta comprensión nos ayuda a relativizar nuestras preocupaciones y a enfrentar las adversidades con una actitud más serena y positiva. La fe fomenta en nosotros un espíritu de gratitud. Incluso en medio de las pruebas, somos capaces de encontrar motivos para agradecer a Dios por su fidelidad y su constante presencia en nuestras vidas. La gratitud nos mantiene anclados en el amor de Dios y nos abre los ojos a las muchas bendiciones que a menudo damos por sentadas. La práctica de la fe también implica el perdón, tanto recibirlo como ofrecerlo. Aprender de Caín y de su historia nos recuerda la importancia del arrepentimiento y la capacidad de perdonar a los demás. El perdón es un acto liberador que no solo restaura relaciones rotas, sino que también nos libera de la carga del rencor y el odio. Vivir nuestra fe nos compromete a ser luz en la oscuridad, ofreciendo esperanza a aquellos que atraviesan momentos difíciles. Nuestra vida de fe se convierte en testimonio del amor y la misericordia de Dios, inspirando a otros a buscarlo y a experimentar la misma paz y seguridad que hemos encontrado en Él. Cultivar una fe viva y activa requiere dedicación y esfuerzo constante. La oración, la meditación en la palabra de Dios y la participación en una comunidad de creyentes son prácticas esenciales que alimentan nuestra fe y nos mantienen en el camino correcto. Por último, la historia de Caín nos invita a mirar hacia el futuro con esperanza. A pesar de los errores que podamos cometer, Dios nos ofrece un camino de redención. Aceptar esta invitación y vivir conforme a su voluntad transforma nuestra vida, llenándola de propósito, paz y alegría verdadera. La fe es la fuerza que nos sostiene a través de las pruebas. Nos impulsa a vivir de acuerdo con los valores divinos y nos llena de esperanza para el futuro. La historia de Caín nos anima a todos a fortalecer nuestra fe, a confiar en las promesas de Dios y a vivir de una manera que refleje su amor y gracia. Que cada uno de nosotros tome esta historia como un llamado a profundizar en nuestra fe y a caminar cada día más cerca de Dios. La historia de Caín, el primer asesino, es mucho más que un relato de crimen y castigo. Es un espejo en el que podemos mirarnos a nosotros mismos, reflexionando sobre nuestras propias elecciones, tentaciones y la necesidad constante de la gracia de Dios. A través de su vida aprendemos sobre la importancia de la obediencia, el arrepentimiento y el poder transformador del perdón divino. Caín nos enseña que, independientemente de las maldiciones que podamos enfrentar debido a nuestras propias decisiones, siempre hay un camino hacia la redención. Dios está dispuesto a encontrarnos donde estamos, a perdonar nuestros pecados y a restaurarnos a una relación correcta con Él, si estamos dispuestos a acercarnos a Él con corazones arrepentidos. Esta historia también nos recuerda el valor de vivir nuestras vidas en constante comunión con Dios, practicando su palabra y extendiendo su amor a aquellos a nuestro alrededor. Al hacerlo, no solo evitamos las trampas del pecado, sino que también nos convertimos en portadores de luz y esperanza en un mundo que desesperadamente necesita la gracia salvadora de Cristo. En última instancia, la historia de Caín
es una llamada a cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a hacer las elecciones que nos acerquen más a Dios y a vivir de manera que refleje su amor y su misericordia. Que podamos aprender de Caín y elegir un camino marcado por la fe, la obediencia y la búsqueda incansable de la gracia divina. La narrativa de Caín desentraña una profunda verdad sobre la humanidad. Todos somos vulnerables a caer en tentaciones. Sin embargo, esta vulnerabilidad no es un callejón sin salida, es un llamado a reconocer nuestras debilidades y buscar la fortaleza en algo o alguien más grande que nosotros mismos, Dios. La vida de Caín ilustra el poder destructivo del pecado, pero, más importante aún, subraya la posibilidad de la redención y la transformación personal. Esta historia bíblica nos invita a una introspección, a mirar dentro de nosotros mismos y examinar nuestras propias acciones y motivaciones. Nos insta a preguntarnos, ¿estamos viviendo de una manera que refleja nuestra fe y los valores que profesamos? La vida es una serie de elecciones y la historia de Caín nos anima a elegir el camino de la luz, incluso cuando la oscuridad parece abrumadora. Dios, en su infinita misericordia, no nos abandona a nuestro propio destino. La promesa de perdón y restauración está siempre presente, esperando que demos el primer paso hacia Él. No importa cuán lejos hayamos errado, la gracia de Dios está a solo una oración de distancia. Esta es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender de Caín. Nunca es demasiado tarde para cambiar de dirección y buscar la luz. Vivir en comunión con Dios no es un ejercicio solitario. Implica compartir su amor y su palabra con los demás. La historia de Caín nos recuerda la importancia de ser un faro de esperanza y un instrumento de la gracia divina en la vida de las personas que nos rodean. Al extender la mano en amor y servicio, no solo enriquecemos las vidas de los demás, sino que también fortalecemos nuestra propia fe. El camino hacia la redención es un viaje que se realiza mejor en compañía, apoyándonos mutuamente en la fe y el amor. La comunidad de creyentes juega un papel vital en nuestro crecimiento espiritual, ofreciéndonos un espacio donde podemos aprender, compartir y crecer juntos. La historia de Caín subraya la importancia de esta comunidad en nuestra caminata de fe. A través de la fe descubrimos la esperanza que trasciende nuestras circunstancias actuales. Esta esperanza, arraigada en las promesas de Dios, nos da la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva renovada. Nos recuerda que nuestro destino final no es aquí, en la tierra, sino en la presencia eterna de Dios. La historia de Caín es un testimonio de que, a pesar de nuestras faltas, hay un futuro lleno de esperanza disponible para nosotros. La obediencia a Dios y su palabra es el fundamento sobre el cual podemos construir una vida de significado y propósito. Al seguir los preceptos divinos, no solo nos alineamos con la voluntad de Dios, sino que también encontramos una guía práctica para vivir de manera justa y amorosa. La vida de Caín nos enseña que la obediencia trae bendiciones, mientras que la desobediencia conduce a la desolación. La búsqueda de la gracia divina es un tema recurrente en la historia de Caín y en nuestras propias vidas. Nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente para cubrir todas nuestras necesidades, sanar nuestras heridas y restaurar nuestras almas. Al acercarnos a Dios con un corazón arrepentido y dispuesto, abrimos la puerta a una vida transformada por su amor. La historia de Caín no es solo un relato antiguo, es una narrativa viva y relevante que habla directamente a nuestros corazones hoy. Nos desafía a examinar nuestras vidas, a hacer elecciones conscientes que nos acerquen a Dios y a vivir de una manera que refleje su amor y misericordia. Al aprender de Caín, elegimos un camino de fe
esperanza y amor, sabiendo que, a pesar de nuestros errores, la redención y la victoria final son nuestras en Cristo. ¿Por qué Caín, el primer asesino, es importante para nosotros? Esta pregunta nos lleva a un viaje a través de las Escrituras Sagradas, donde las historias de maldiciones y bendiciones se entrelazan para enseñarnos lecciones vitales. La Biblia, un libro antiguo lleno de sabiduría, no solo narra historias, nos muestra el camino entre el bien y el mal, entre las consecuencias de nuestros actos y la redención posible a través de la fe. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos una constante dualidad entre las maldiciones lanzadas por desobediencia y las bendiciones otorgadas por la fe y la obediencia a Dios. Estas historias no están solo para asustarnos o llenarnos de temor, sino para iluminar el camino hacia una vida en conformidad con la voluntad divina, evitando las trampas del pecado. El mundo actualmente está muy perdido. Vemos cosas malas todos los días. Dios es claro en sus palabras. Sin embargo, ¿crees que un asesino debería ser perdonado, aunque hizo una de las peores cosas del mundo, que es quitarle la vida a alguien? Deja tu opinión en los comentarios. La importancia de Caín radica no solo en su acto atroz, sino también en las enseñanzas que su historia aporta a nuestras vidas. Al adentrarnos en el relato de su vida, comprendemos las profundas consecuencias de la ira, la envidia, y cómo estas emociones pueden llevarnos a cometer actos irreparables. Entonces, comparte este video con alguien que amas. Nosotros como creyentes tenemos el deber de difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Definitivamente no te arrepentirás. Aquí encontrarás videos con estudios y análisis completos de la Biblia todos los días. La historia de Caín nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y las potenciales maldiciones que podríamos atraer sobre nosotros mismos y sobre la sociedad. Pero la Biblia no deja a Caín sin esperanza. A través de su historia, se nos recuerda que, incluso en medio de nuestras peores decisiones, existe un camino hacia la redención. Este primer capítulo de nuestras vidas es crucial, ya que establece el tono para el entendimiento de que cada elección que hacemos tiene un peso y una consecuencia en el tejido de nuestra existencia y la de aquellos a nuestro alrededor. La Biblia se distingue de cualquier otro libro no solo por su antigüedad o por ser el texto sagrado del cristianismo, sino por su capacidad única de funcionar como un faro de luz en los momentos más oscuros de la humanidad. No está diseñada para infundir miedo, sino para ofrecer guía, sabiduría y, sobre todo, esperanza a aquellos que se encuentran en momentos de duda o desesperación. A lo largo de sus páginas encontramos relatos de personas que enfrentaron desafíos similares a los que nosotros enfrentamos hoy en día. Estos relatos nos muestran que, incluso en medio de las dificultades más grandes, la fe y la confianza en Dios pueden llevarnos a través de cualquier adversidad. La historia de Job, por ejemplo, nos enseña sobre la importancia de mantener nuestra fe firme, incluso cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones aparentemente insuperables. La historia de David y Goliat nos recuerda que, con la ayuda de Dios, podemos enfrentarnos valientemente a nuestros mayores enemigos y superar obstáculos que parecen imposibles de vencer. La Biblia es mucho más que un libro antiguo. Es una fuente de inspiración y fortaleza para todos aquellos que buscan luz en medio de la oscuridad. A lo largo de sus páginas, la Biblia despliega una serie de relatos que a primera vista pueden parecer llenos de maldiciones y advertencias severas. Sin embargo, al mirar más de cerca, es evidente que su propósito es enseñarnos las consecuencias naturales del pecado y la desobediencia, así como el poder de la redención y la transformación que viene a través de la fe
y la obediencia a Dios. Cada historia, desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén hasta las lecciones morales de los profetas en el Antiguo Testamento, nos ofrece una visión única de la complejidad de la condición humana y la constante búsqueda de reconciliación con lo divino. Las maldiciones y advertencias que encontramos en la Biblia no son castigos arbitrarios, sino una representación de las consecuencias naturales de nuestras acciones. Nos muestran cómo el pecado puede separarnos de Dios y de los demás, causando estragos en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Sin embargo, también vemos ejemplos de cómo, a través del arrepentimiento y la fe, podemos experimentar la gracia transformadora de Dios. La historia de Moisés guiando al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto es un poderoso recordatorio de cómo Dios puede usar a personas imperfectas para llevar a cabo su plan redentor. Moisés, aunque inicialmente dudaba de su capacidad para liderar, respondió al llamado de Dios y se convirtió en un instrumento poderoso en sus manos. A pesar de sus propias debilidades y temores, Dios lo capacitó y fortaleció para llevar a cabo la gran tarea de liberar a su pueblo del cautiverio egipcio. Esta historia nos muestra que la gracia de Dios no está limitada por nuestras limitaciones humanas. Incluso cuando nos sentimos ineptos o indignos, Dios puede obrar a través de nosotros para lograr grandes cosas y cumplir su propósito divino. La historia de Moisés y el pueblo de Israel nos enseña sobre la importancia de la perseverancia y la confianza en Dios. A lo largo de su viaje hacia la tierra prometida, el pueblo enfrentó numerosas pruebas y obstáculos, pero nunca estuvieron solos. Dios estuvo con ellos en cada paso del camino, proveyendo, protegiendo y guiando. Esta narrativa también resalta la fidelidad de Dios hacia su pueblo, incluso cuando ellos mismos eran rebeldes y desobedientes. A pesar de las quejas y la falta de fe del pueblo, Dios continuó mostrando su amor y su poder sobrenatural, asegurando su liberación y su provisión en el desierto. La historia de Moisés y el éxodo de Israel es un testimonio duradero del poder redentor de Dios y su compromiso inquebrantable con aquellos que le siguen. Nos inspira a confiar en Dios en medio de nuestras propias dificultades y a creer que Él puede llevarnos a través de cualquier desafío que enfrentemos. Esta historia nos recuerda que, aunque seamos imperfectos, Dios puede usar nuestras vidas para cumplir su propósito y traer liberación y esperanza a aquellos que lo necesitan. Incluso en el Nuevo Testamento vemos ejemplos de personas que han sido transformadas por su encuentro con Jesucristo, desde el apóstol Pablo, cuya vida fue completamente cambiada después de su encuentro en el camino a Damasco, hasta la mujer pecadora que encontró perdón y amor en los brazos de Jesús. Vemos cómo la redención está al alcance de todos los que buscan sinceramente a Dios. La Biblia nos ofrece una visión completa de la condición humana, nuestras luchas, nuestras caídas y nuestras esperanzas de redención. Nos recuerda que, a pesar de nuestras imperfecciones, siempre hay esperanza en Dios para una nueva vida llena de propósito y significado. Este libro sagrado actúa como un espejo, reflejando no solo nuestras falencias y errores, sino también nuestra capacidad para superarlos mediante la fe y el seguimiento de los preceptos divinos. Es un manual de vida que ofrece soluciones y consuelo, que nos alienta a enfrentar los desafíos cotidianos con fortaleza y esperanza. Por tanto, al estudiar la historia de Caín y las lecciones que de ella derivan, nos acercamos a comprender la Biblia no solo como un conjunto de historias antiguas, sino como una guía espiritual y moral que trasciende el tiempo. Nos enseña a discernir entre el bien y el mal y nos impulsa a elegir un camino que, aunque esté lleno de desafíos, nos lleva hacia la luz y la redención.
La narrativa bíblica nos transporta inicialmente al jardín del Edén, donde Adán y Eva vivían en perfecta armonía con Dios. Este lugar, simbolizando la comunión perfecta entre la creación y el Creador, fue el escenario del primer acto de desobediencia humana, marcando el comienzo de las maldiciones sobre la humanidad. La tentación de la serpiente y la posterior decisión de comer del fruto prohibido no fueron meros actos de rebeldía. Simbolizaron la ruptura fundamental entre Dios y sus creaciones, introduciendo el pecado y sus consecuencias en el mundo. Esta historia primordial revela cómo una sola decisión puede alterar el curso de la historia, llevando maldiciones no solo sobre quienes cometieron el acto, sino sobre todas las generaciones futuras. Cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, cambiaron el destino de la humanidad para siempre. La armonía perfecta que existía entre el hombre y su Creador se rompió, y la tierra misma se vio afectada por el pecado. Esta historia nos enseña sobre la importancia de nuestras decisiones y cómo pueden tener consecuencias duraderas, no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos que nos rodean y para las generaciones venideras. El relato del pecado original nos recuerda que somos responsables de nuestras acciones y que nuestras elecciones pueden tener un impacto significativo en el mundo que nos rodea. A través de esta historia, también vemos el amor y la paciencia de Dios, quien, a pesar de la desobediencia de Adán y Eva, ofrece una promesa de redención y esperanza para la humanidad. La historia del pecado original nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar cómo nuestras decisiones pueden alejarnos o acercarnos a Dios. Nos recuerda que, a pesar de nuestras fallas, Dios está siempre dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a Él con arrepentimiento sincero. Las maldiciones pronunciadas sobre la serpiente, Adán y Eva, no son solo castigos, son recordatorios palpables de las repercusiones del pecado. El dolor, el trabajo arduo y la separación de Dios se convirtieron en realidades cotidianas, evidenciando cómo el pecado deteriora nuestra relación con Dios, con los demás y con la creación misma. Sin embargo, incluso en este relato de caída y castigo, se nos ofrece una vislumbre de esperanza. La promesa de redención y la futura victoria sobre el pecado se tejen a través de la maldición, recordándonos que, a pesar de las consecuencias de nuestros actos, Dios tiene un plan de salvación para la humanidad. Este inicio nos prepara para la complejidad de las emociones y decisiones en la historia de Caín, subrayando la importancia de nuestras elecciones y la posibilidad siempre presente de la gracia divina. La historia del Jardín del Edén nos enseña sobre la fragilidad de la humanidad y la necesidad de una relación constante con Dios para mantenernos en su voluntad. Nos muestra cómo el pecado puede infiltrarse en nuestras vidas y separarnos de la comunión perfecta con nuestro Creador. La desobediencia de Adán y Eva no solo afectó su propia relación con Dios, sino que también tuvo consecuencias para toda la humanidad. El sufrimiento y la lucha que experimentamos en el mundo son el resultado directo de esa primera transgresión. A pesar de este oscuro comienzo, la historia del Edén también nos ofrece una promesa de esperanza. Dios no abandona a sus hijos en su pecado, sino que ofrece una salida a través de su gracia y misericordia. Esta promesa de redención nos da la fuerza para enfrentar las consecuencias de nuestras acciones con la confianza de que Dios está con nosotros, ofreciendo perdón y restauración. La historia del Jardín del Edén es un recordatorio de que nuestras elecciones tienen consecuencias, tanto para nosotros mismos como para los que nos rodean.
nos insta a ser conscientes de nuestras decisiones y a buscar siempre la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. En última instancia, la historia del Edén nos recuerda que, a pesar de nuestras caídas y fracasos, Dios sigue amándonos y buscando nuestra restauración. Nos anima a confiar en su gracia y a buscar una relación más profunda con Él, sabiendo que solo en Él encontraremos verdadera paz y plenitud. Caín, el primogénito de Adán y Eva, se convierte en un personaje central para entender la profundidad y las consecuencias del pecado. Su historia es una de las primeras tragedias humanas narradas en la Biblia, mostrando cómo la envidia y la ira pueden llevar a acciones irreparables. La relación entre Caín y su hermano Abel refleja las complejidades de las relaciones humanas y cómo las emociones negativas, cuando no se controlan, pueden resultar en consecuencias devastadoras.